Sean bienvenidos y bienvenidas a Cines de Arte y de Autores. Hoy hablaremos de dos películas de Lina Rodríguez. Respectivamente son Mis dos voces y Herida abierta, ambas del año 2022. En este momento se encuentran en cartelera en algunas salas de cine en Colombia. Vale la pena traerlas aquí, pues son dos películas que comparten elementos de contenido y forma que es necesario no dejar pasar. Mis dos voces o My Two Voices es una película documental o no ficción acerca de tres mujeres, dos colombianas y una mexicana, que emigran a Canadá para establecerse en la provincia de Ontario. Esta película está construida básicamente a partir de la narración hecha con las propias voces de las protagonistas mientras vemos imágenes de su cotidianidad, no necesariamente relacionadas con lo que están diciendo en el momento, pero en las que podemos establecer asociaciones de contextos, por ejemplo, las actividades que realizan a diario en ámbitos públicos y privados, los espacios donde viven, los objetos que representan sus personalidades o su día a día, sus familiares y demás personas y lugares en los que socializan o que han tenido alguna relevancia durante su encuentro y estadía en Ontario, específicamente en Toronto y St. Catharines. ¿Qué distingue a este documental de inmigrantes de otros semejantes que quizás también aborden temas como la adaptación a una nueva cultura, a una nueva forma de vida y por ende el establecimiento de nuevas identidades, nuevos comienzos en territorios urbanos organizados, con altos niveles de calidad de vida y bienestar que contrastan con las realidades que se viven en varios países de nuestra Latinoamérica? Seguramente pasan por sus mentes bastantes documentales que se ocupan de seguir a sus personajes para que sean ellos y ellas mismas quienes relaten sus experiencias de primera mano. La diferencia es que en Mis dos voces, Lina Rodríguez sistematiza formas audiovisuales que le permiten estructurar su película y del mismo modo la experiencia del espectador del fragmento a la totalidad, de los detalles pequeños y aparentemente aislados a los cuadros, digamos, generales, donde finalmente se resaltan las conexiones entre aquellos elementos. ¿Qué significa esto en lo concreto? Significa que la película comienza mostrando un mundo a partir de primeros planos en donde vemos una fila de ventanas en un edificio cuya totalidad no podemos esbozar aún, detalles de objetos pequeños, manos que hacen algo, fragmentos de una persona acurrucada que trabaja en lo que parece un jardín o una huerta, y todo mientras escuchamos la voz de quien habla. Pero aún no es momento de mostrar el rostro de la persona que habla, y esta es una operación fundamental en la película, ponernos en suspenso, no mostrar el rostro de los protagonistas, sino básicamente hasta el final del documental y no de la forma que quizás podríamos esperar. Esto sería con el sonido sincronizado de sus palabras y sus bocas hablando al mismo tiempo, como nos han tenido quizás acostumbrados diversos otros formatos de documental, en los cuales literalmente vemos y escuchamos hablar personas frente a nosotros y lo que se documenta entonces es, valga la redundancia, más el momento de su testimonio, incluso que la esencia del testimonio en sí. Entonces, en este trabajo de Lina Rodríguez se aplica la estrategia que consiste en brindar la información dosificadamente, gradualmente. No es que no se brinde la información, sino que no se hará en aquellos momentos en que los espectadores habituales están probablemente acostumbrados. ¿Por qué tiene lugar esta estrategia? Como ustedes sabrán, esta estrategia permite imaginar, hacer preguntas, hacer apuestas, tratar de anticipar el qué, el cómo, el dónde y el por qué de las cosas antes que efectivamente sucedan, haciendo que los espectadores participen, se pongan activos a tratar de anticipar primero la vida, la realidad, el día a día, para ver si atinan, para ver si sus prejuicios están en lo cierto o por el contrario para ver si hay alguna sorpresa con la cual sus expectativas choquen y tengan que reevaluar lo que piensan sobre la realidad y la manera en que fue presentada o representada. Algo adicional,
Cuando hablamos de que se muestran primeros planos o planos muy cerrados, sin mostrar lo que rodea el elemento específico, también estamos hablando de la potencia al fuera de campo, el espacio off-screen, lo que asumimos que está ahí, pero que no podemos ver o que aún no podemos ver y que será fundamental en las dos películas de Lina Rodríguez de las que estamos hablando hoy. Entonces, en la práctica, cuando comenzamos a ver este documental, inevitablemente nos preguntamos, ¿quién diablos está hablando? ¿De dónde es? ¿Dónde está? ¿Esas son sus manos? ¿Esos son sus pies sobre la tierra? ¿Esos son sus hijos? ¿Ese será su esposo? ¿Esa será su casa o su lugar de trabajo? Hasta que el mismo documental va, entre comillas, ampliando el tipo de planos y podemos ver ya planos más abiertos de los lugares, cuerpos y rostros de los familiares y amigos, hasta terminar en conjuntos de personas en los que se encuentran las protagonistas. Ir de menos a más, de la parte al todo, del fragmento al conjunto, no es algo que haya sido inventado en esta película. Sé que ustedes pensarán en este momento en otros ejemplos de cines de ficción y no ficción que se han valido de estos mismos recursos formales y narrativos para efectivamente hacer que los espectadores transiten del desconocimiento al conocimiento y estimulen su imaginación. Y resulta muy interesante verlo en esta película, acompañada por la otra película, su hermana, en versión ficción, que es Herida Abierta o So Much Tenderness, del mismo año 2022. Vamos a ver qué tienen en común las dos películas. Bueno, Herida Abierta también tiene lugar en Ontario, específicamente en Toronto, y también parece valerse de la investigación documental de Mis dos voces en cuanto a la migración, que es más una huida de Colombia del personaje de Aurora como consecuencia de amenazas de muerte y su proceso de adaptación y posterior llegada de su hija Lucía para llevar juntas una vida en su nueva ciudad. En esta película, por supuesto, también se dosifica la información acerca de Aurora y su historia personal, al menos lo suficiente para generar suspenso sobre la manera en que entra a Canadá y cómo se va legalizando y habituando a su nueva vida en materia de trabajo, vida social y convivencia con su hija, que recuerda la relación entre una de las madres de Mis dos voces también con su hija. He decidido hablar sobre estas dos películas pues dan cuenta de un interés de su autora, primero evidentemente por los conflictos del día a día, mientras se inicia una nueva vida y se piensa sobre la identidad o las identidades propias, y segundo, quizás más importante, las preocupaciones sobre las formas para organizar toda la información e investigación acumuladas a través de fragmentos de acciones y de tiempos que, insisto, ponen a trabajar activamente al espectador y hacer preguntas sobre posibles desenlaces. En Herida Abierta, la trama principal comprende la investigación y denuncia que hizo Aurora como abogada en relación con la apropiación de tierras que hizo una determinada empresa por medios coercitivos. Como retaliación, su esposo Adrián fue asesinado y se sospecha que su primo Edgar fue quien básicamente lo entregó a los asesinos. Evidentemente a esta trama se le tiene que dar un cierre, y es por eso que, como se espera, Aurora tiene finalmente un encuentro con Edgar hacia el final de la película. Pero mientras eso sucede, Lina Rodríguez pone en práctica una nueva estrategia de fragmentación que se acomoda a la ficción y el drama a partir de las tensiones entre distintos caracteres y temperamentos. Estoy hablando de la estructura episódica y de pequeñas situaciones o viñetas o sketches, como lo quieran llamar, en los cuales Aurora y o su hija Lucía comparten pequeños momentos con personas que van conociendo en Toronto y que no necesitan mayor introducción o desarrollo. En la mayoría de casos son personajes que solamente aparecen una vez o máximo dos y con las que se comparte alguna anécdota, opinión o comentario sobre la vida cotidiana. Y ustedes lo habrán adivinado. Varios de estos episodios podrían omitirse y la película no sufriría ninguna consecuencia, pero la esencia y la fuerza de este filme, en mi opinión, está más en estos pequeños episodios aparentemente aislados,
pues dan cuenta de la vida y la espontaneidad de diversos seres humanos de orígenes totalmente distintos que contrastan e incluso chocan algunas maneras de ver el mundo de vez en cuando dentro de dichos intercambios. Esta es, por supuesto, otra forma de estimular la imaginación del espectador, hacer que de alguna manera tome partido en discusiones y que se llegue a plantear, ¿por qué no?, alguna postura. Tanto Aurora como Lucía comenzaron hablando muy poco al inicio de la película, pero una vez que se empezaron a adaptar y aprendieron el nuevo idioma, tuvieron un arco de desarrollo interesante en cuanto a ideas personales y emociones. Esto nos lleva también a pensar en el cine de Lina Rodríguez como un cine, sí, para pensar y sentir al mismo tiempo, en los que se invita al espectador a tomar parte activamente. Insisto, aquí no se está inventando nada nuevo. La fragmentación y el uso del espacio y del sonido fuera de campo, la narración episódica, los personajes con teorías personales y debates ya han existido en el cine desde hace muchísimas décadas, pero lo interesante de estas dos películas es que se evidencia la consistencia, la insistencia en cuestión de formas y procedimientos, y esto entusiasma al hacer pensar que un camino se abre para el cine colombiano o sobre Colombia, o hecho en Colombia o hecho fuera de Colombia, pero que en todo caso se encuentra planteado sobre la búsqueda de formas, sí, y no solamente la fuerza o el impacto social de los temas o los desenlaces de una trama. También hay que resaltar que estas dos películas fueron hechas en un mismo año, 2022, lo cual llama igualmente la atención, pues muestra que se están cubriendo dos preocupaciones fundamentales en materia de cine nacional. Primero, el hecho de que haya una preocupación, sí, por formas cinematográficas. Segundo, el esfuerzo por alcanzar una frecuencia en términos de producción. En lo personal, quedo con un gran interés por seguir viendo más películas futuras de Lina Rodríguez. Gracias por llegar hasta el final de este video. Para más contenido sobre cine, libros sobre cine y películas, por favor sigan este canal Cines de Arte y de Autores.